vamos a dar paso a la siguiente actividad de esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que es la presentación del libro Fariseos, Moral, Control de los Impulsos y Masculinidades en la Tradición de San Pedro de la Cueva Sonora, libro editado por la Universidad de Sonora en este año de 2021. Para ello están con nosotros Guillermo Núñez, el autor, Rodrigo Parrini y José Luis Moctezuma. Le doy la palabra a José Luis Moctezuma, quien va a moderar esta presentación. Adelante, José Luis Moctezuma, por favor. Muchas gracias, Lilia. Bienvenidos todos a este evento, muy interesante por lo que significa la presentación de un libro excepcional, por el hecho de trabajarse en Sonora, en donde este tipo de temas, sobre todo en términos de lo que son los fariseos, se ha considerado más en términos de los grupos originarios y no en esta otra parte de la sierra, en donde hay esta multiplicidad de lo que son los fariseos, y que mi querido amigo y colega Guillermo Núñez ha trabajado de una manera excepcional. Me gustó mucho el libro, y entonces pues, es un gusto estar aquí como moderador en la presentación del libro de Guillermo. Para la presentación, primero vamos a contar con la participación de Rodrigo Parrini, que es quien va a hablar directamente del libro. Después tendremos las palabras de su autor, Guillermo Núñez Noriega, para pasar después a las preguntas por parte del público. Y entonces comenzamos con Rodrigo Parrini. Hablaré un poco del trabajo que ha realizado. Él es doctor en antropología y es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Su trabajo se ha centrado en la exploración antropológica y etnográfica del deseo entre colectivos de la disidencia sexual y migrantes en la frontera sur del país. Colabora con la compañía Teatro Línea de Sombra y el colectivo Teatro Ojo en un proyecto que investigan los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y de los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología. Es autor de los libros de geografías, Una antropología del deseo, de 2018, publicado por la UAM, el CIEG UNAM, y Teatro y Convulsión, Teatro de los Desiertos y Etnografías Forenses, publicado este año 2021 por Documenta y Escénica. Adelante, Rodrigo, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Mucho gusto, José Luis, y bueno, mucho gusto, Guillermo. Un gusto verte. Igualmente. Sí, poder hablar de tu libro. Bueno, yo quisiera comenzar mi presentación, que va a ser una presentación hablada porque creo que es más cómodo para los formatos virtuales, más amable con quienes participen, destacando, digamos, ubicando este libro en la trayectoria de Guillermo, porque es difícil, digamos, bueno, se puede leer como un libro autónomo, pero yo creo que hay que leerlo como una obra, en el sentido de que forma parte de una trayectoria de investigación que empieza en los años 90 y continúa hasta la fecha, en torno a masculinidades, identidad masculina, construcción de masculinidades, formaciones sociales de la masculinidad, del género y la sexualidad, que tiene varias inflexiones. Bueno, tiene este libro clásico sobre el campo sexual en Sonora, de los años de fines del 96, si no me equivoco, Guillermo, tú me corregirás. Luego Masculinidad e Intimidad, el libro sobre las 3 generaciones de hombres sonorenses. También el libro, que habría que decirlo, aunque está ya un poco, es otra localización geográfica y quizás cultural, sobre vulnerabilidad y VIH entre hombres indígenas. Este libro sobre esta tradición de San Pedro de las Cuevas en Sonora, del
fariseos, ¿no? Que es una investigación quizás más puntual que las otras, que está localizada en un caso de estudio más, digamos, quizás restringido en algún sentido, y que creo que es la primera aproximación, esto me lo podrás decir tú mejor, Guillermo, a un proceso ritual de la manera en que los he hecho, ¿no? Con una cercanía tanto, bueno, que es interesante, una cercanía biográfica y también una cercanía observacional, la forma en que estás ahí, participas de la fiesta, la observas durante varios años, etcétera, y vas pensando la relación. Yo me voy a centrar, creo que es un libro que tiene muchas entradas, porque tiene una entrada por los estudios de folclore y estudios de cultura popular, tiene una entrada por los estudios del ritual y el estudio de performance, y también tiene la entrada donde yo me voy a centrar, que son los estudios de masculinidad, ¿no? Quisiera, digamos, que creo que para los fines de la semana de la diversidad sexual, creo que es el mejor lugar para localizarse frente a este estudio, y quizás el que conecta más profundamente con tu trayectoria, ¿no? Y con tus preocupaciones intelectuales y unas preguntas de investigación que, claro, quizás van cambiando de objeto, pero yo me pregunto si uno no se pregunta a lo largo de una trayectoria intelectual sobre lo mismo. Claro. O sea, como que va reincidiendo en ciertas preguntas. No porque se repitan, sino que más bien porque la preocupación por esas preguntas, porque esas preguntas nos conciernen quizás muy profundamente, ¿no? Y aunque encontramos algunas pistas para responderlas, dar atisbos de modos de resolverlas, en algún sentido siguen siendo un misterio, ¿no? Permanecen como un misterio, ¿no? Entonces, a mí, yo digo, me pareció, localizo el texto de la presentación también en relación con mi trabajo, porque mi práctica etnográfica es justo a los otros lados de donde trabaja Guillermo, que es Tenosique, Tabasco. Y he estado durante un tiempo preguntándome justo por la relación entre ciertas prácticas del carnaval de Tenosique y la masculinidad y la construcción de las masculinidades en esa ciudad de la frontera sur, ¿no? Y a pesar de que hay muchas manifestaciones, creo, en México de estas, digamos, de estas especies como de rupturas microtemporales de ciertos hábitos culturales en torno a la masculinidad, formas de transgresión social y también individual de ciertos parámetros morales y también estéticos y de comportamiento, no solo en Sonora, no solo en Tabasco, sino que en otros lugares de México, ha sido, creo que, escasamente estudiado, ¿no? A pesar de que creo que me parece que tiene una importancia, a mí creo, muy como prometedora hacer una investigación en ese campo, por varias cosas. Uno, lo voy a comenzar a mencionar, uno porque quizás un problema con los estudios de masculinidad y quizás con algunos estudios de la sexualidad es suponer una continuidad como lisa de las formaciones sociales, de las identidades, de los comportamientos, etc. Creo que, por ejemplo, la noción de masculinidad hegemónica, como se ha trabajado en México, o se ha terminado trabajando en México, resulta más bien en una descomplejización que en una complejización del campo de estudio, ¿no? Hay como una respuesta segura en la noción de hegemonía, ¿no? Creo que en ese sentido el libro de Guillermo, si bien no es su pregunta central, hace una exploración en la que uno podría decir en los límites de la hegemonía, ¿no? Pero en el centro del orden social. ¿No? Eso a mí me pareció muy interesante. Quizás son estas prácticas, digamos, festivas, carnavalescas, digamos, estos rituales del género, se podría quizás decir de alguna manera, los que nos permiten reconocer, digamos, tanto la excepción como la norma, la regularidad como la ruptura de esa regularidad, ¿no? Y ahí hay un material que a mí me parece tanto analítico como empírico muy interesante, Guillermo, muy prometedor también para las puertas que abre para otros estudios, otras posibilidades de análisis, otras exploraciones etnográficas o sociológicas en campos, no sé si en este pueblo de Sonora, quizás en muchos otros lugares donde en México suceden las mismas prácticas, no las mismas, pero prácticas semejantes, ¿no? Creo que hay una constelación de carnavales y fiestas, por ejemplo, donde los hombres se travisten. En Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, en Veracruz, en Tabasco, etc. Creo que también en Chiapas.
que no han sido interrogadas, entre otras cosas, pienso en una tesis que dirige del Instituto de Investigaciones Antropológicas e Historia de la Universidad Veracruzana sobre el encierro de burros en Alvarado, ¿no? Que es una tradición local, que no es una fiesta ni de carnaval, ni de cuaresma, ni de Semana Santa, pero que fundamentalmente es un acto de travestismo colectivo masculino, ¿no? Yo quisiera dar como algunas pistas que me parecen interesantes, que es mi lectura, creo que el libro da para muchas otras lecturas posibles. Uno es que a mí me parece que es una exploración en lo que llamaría en las exterioridades de la masculinidad, ¿no? Es como, y esas exterioridades creo que suponen dos retos metodológicos y analíticos, ¿no? Cómo adentrarse en esas exterioridades cuando uno no participa necesariamente en ellas, ¿no? Guillermo no participa de estas fiestas directamente, sino que es un observador implicado en lo que sucede, digamos, un conversador en torno a lo que sucede con distintos informantes, voces, etcétera, ¿no? Y por otra parte, cómo dar respuesta a algo que quizás para el propio orden social, la sociedad, la cultura que está investigando, es también, lo voy a decir, como un enigma, está configurado como una pregunta, ¿no? Guillermo, en algún momento del libro, y creo que lo dices desde el principio y lo vas trabajando a lo largo de los capítulos, dice que le ha puesto a un grupo de fariseos baquetones, porque no hay otro nombre, digamos, no hay un nombre, digamos, local, émic, por decirlo en términos antropológicos, pero que necesita describirlo de los fariseos yaquis, que sí es un nombre dado por la comunidad. Y yo me quedé pensando en la ausencia de nombre, si bien tú propones una ruta de interpretación, creo que había que pensar por qué no tenían un nombre, por qué para la propia comunidad eran como un grupo en algún sentido innominable, digamos, ¿no? Que permanecía para la propia comunidad como una interrogación, creo, ¿no? Una interrogación vinculada además con comportamientos rituales bastante transgresivos, ¿no? Travestismo, obscenidad, libidinalidad, una sexualidad, perdón, como así boyante, extravagancia en los vestidos, comportamientos no habituales, incluso, digamos, como un traspaso oscilante de ciertas distancias entre los cuerpos masculinos y entre las sexualidades, ¿no? Localizados en el espacio ritual y performático, ¿no? Así como creo que es, digamos, cómo estar localizado en otras prácticas rituales y en otras fiestas, ¿no? Entonces, adentrarse, a mi entender, como lo hace Guillermo, en esa exterioridad de las masculinidades, que en la lectura que tú planteas y que Guillermo plantea, sería una exterioridad como constitutiva a la vez del orden moral y social y de las configuraciones identitarias y de los límites, digamos, normativos, pero también corporales del orden de género local, y habría que decir quizás de muchos otros órdenes de género, era, digamos, a mi entender, era adentrarse, por una parte, en la forma en que ese orden se expresa a través de su transgresión, pero también era adentrarse en algo que yo diría que es más bien del orden del intersticio, de las posibilidades no realizadas del cuerpo, de las posibilidades no realizadas del deseo, de las posibilidades no realizadas del contacto, ¿no? Que, aunque no están realizadas, son posibles de manera situada, puntual, contenida, etcétera, pero creo que no solo son prácticas de ratificación del orden, sino que también de desplazamiento del orden. Incluso quizá podrían leerse como momentos de creatividad social, ¿no? Donde, claro, no es que al otro día hayan cambiado las convenciones morales y los límites y las normas, etcétera, pero no obstante, quizás a través de un proceso de cementación, sí se produce un desplazamiento histórico, un desplazamiento socioantropológico de esos órdenes, que no es solo motivado por la fiesta, por el ritual, por las prácticas performáticas. Hay muchos procesos y tú los indicas, por ejemplo, las rupturas que se producen entre las generaciones más jóvenes en esta práctica y las mayores, digamos, donde parece ser que los jóvenes son rituales mucho más seculares que lo que eran en generaciones anteriores, digamos, ¿no? O generaciones que ya no practican ninguno de los dos
no son ni yaquis ni baquetones, ¿no? Pensaba en algo, yo había leído las prácticas que suceden en Tenosique, que ocurren en torno a lo que llaman toropetate, que es también un grupo de hombres travestidos, bueno, de figuras, yo diría, no de hombres travestidos, quizás habría que llamarlo, pero yo lo llamaría como figuras carnavalescas travestidas, ¿no? Porque incluso creo que el hombre habría que ponerlo entre comillas, en ese momento intenso, pero también excepcional del carnaval, siguiendo la lectura, por ejemplo, de Bakhtin y de la cultura popular del fin de la Edad Media, y de otros estudios, creo, sobre el carnaval, y rituales, digamos, parecidos, como creo que son los que exploras tú. Yo lo había leído primero como una especie de parodia de la feminidad, pero leyéndote a ti, creo que logré comprenderlo de otro modo, que es, se me vino una imagen del texto Sociedad contra el Estado de Pierre Clastre, cuando él dice que las sociedades del Alto Paraguay nombran jefes para burlarse de ellos, ¿no? Y para destituir la posibilidad de la jerarquía y para destituir la relación individuo-poder. Un individuo, un poder, ¿no? Y pensé que, digamos, sin duda que contextualmente son otras antropologías, otros contextos culturales, etc. Pero pensé que como imagen, incluso como alegoría, como incluso, digo, creo que en algún momento tú trabajas con la noción de alegoría, se podría pensar estas comparsas, especialmente la de fariseos baquetones, como una burla temporalmente situada a la masculinidad más que una parodia de la feminidad, ¿no? Es como si estas comunidades hubiesen imaginado y propuesto y realizado modos de delimitar las masculinidades burlándose de ellas, parodiándolas, etc. Y sería quizás un límite que tú señalas de una manera muy interesante en distintas partes del libro, a los excesos como a los peligros, diría que más que excesos de la masculinidad, hipermasculinidad, violencia, machismo, un despliegue de poder sin medida, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa ironía de la masculinidad, una ironía que se produce, digamos, desde los propios hombres de ese lugar y desde las propias configuraciones de esas masculinidades, servirían como un regulador de sus riesgos, de sus peligros y también de sus excesos, ¿no? Y eso a mí me pareció súper interesante, porque creo que sí abre un campo de análisis muy distinto, digo, que a mí me entusiasma y el que creo que participo de alguna manera, que es no estudiar la masculinidad a través de lo que la confirma, sino que estudiar la masculinidad a través de lo que la desmiente, ¿no? De lo que abre una interrogación, de lo que genera una pausa, de lo que produce un intersticio, de lo que suscita una ruptura, ¿no? Por lo tanto, también significaría investigar las masculinidades no a través de su repetición y de su estabilidad, sino que de su inestabilidad y su singularidad, lo que diría yo, propondría nombrar como una ruptura de la repetición, como un hiato en la repetición, ¿no? Yo creo que tú lo has hecho varias veces, que aparece en campos sexuales entre sexos y varones, y también aparece de una manera que a mí me parece muy notable en masculinidad, o masculinidad e intimidad, perdón, ¿no? Cuando tú muestras una foto de dos campesinos que están tomados de la mano de principios del siglo XX en Sonora, que yo he utilizado además en varias presentaciones, digamos, me apropié de esa foto, digamos, y de tu análisis, citándote, por supuesto, pero utilizándolo, desplazándolo quizá, porque esos cuerpos que parecían, digamos, configurarse en la mirada contemporánea como una relación homosexual, gay, etc., mostraban otra forma de afectividad que creo quizás entrado el siglo XX, al menos en las primeras 4 décadas o 5 décadas, fue posible entre hombres en ciertos lugares de México, ¿no? Entonces, yo propongo leer este libro, a pesar de que son campos de investigación distintos, también como una forma de interrogar la historicidad de las masculinidades y, digamos, las manifestaciones culturales que se construyen en torno a las masculinidades, manifestaciones, digamos, que son colectivas, que esto es, creo, central, y que no estamos ante el propósito de alguien, sino que ante formas comunitarias, puntuales, como puede ser esta ciudad, este pueblo, esta comunidad,
que quizás, digamos, frente a un desafío colectivo, que en México contemporáneo se expresa de otra manera, que es cómo resquebrajar la certeza en las masculinidades, cómo resquebrajar la dureza en las masculinidades, cómo quizás introducir como elementos, digamos, de discontinuidad y también de turbación, ¿no? En ese sentido, yo creo que me parece, digamos, muy interesante la aproximación que tienes a esta dualidad entre los fariseos yaquis, que hacen todo un despliegue escénico, performático, de agresividad, primitivismo, salvajismo, tú los vas describiendo así, con esta pregunta de por qué son yaquis, ¿no? Y cómo los yaquis introduce una interrogación también sobre las configuraciones nacionales y raciales, ¿no? Y las identidades colectivas de estas comunidades, de estos pueblos de Sonora, que además tienen una historia singular con respecto a los límites entre el imperio y el más allá del imperio, ¿no? Sí, tú lo resuelves de ciertas maneras, creo que eso habría quizás seguirlo pensando, porque hay elementos, por ejemplo, la teoría postcolonial que permitiría centrarse solo en lo yaqui e interrogar solo lo yaqui. O sea, ¿por qué esta denominación y no otras denominaciones? ¿Y por qué, digamos, esta contraposición performática y ritual entre el mundo mestizo y el mundo salvaje? No es una palabra mía, creo que son formas en que las propias comunidades entienden este lugar de lo indígena en sus entornos y en sus extramuros, ¿no? Pero creo que eso permitiría, a mi entender, y creo que el libro abre las puertas para pensar, digamos, que las exterioridades de la masculinidad están acompañadas también de unas exterioridades étnicas, quizás raciales, culturales, digamos, que curiosamente se asientan en coordenadas clásicas de la diferencia, como puede ser salvaje y civilizado. O sea, ahí uno está ante la parte más dura de la configuración de un orden social y cultural, pero también de la exclusión, ¿no? Y yo me preguntaría, y creo que, digamos, me parece que los lectores y las lectoras del libro podrían también hacer interrogaciones postcoloniales a su escritura, a sus análisis, a sus propuestas y también a sus límites, por supuesto, ¿no? Si las exterioridades de la masculinidad, que propongo como una hipótesis de lectura, no se interrelacionan con las exterioridades de la nación, ¿no? Y creo que esa pregunta de relación masculinidad y nación ha sido poco explorada en México, a pesar de que, o ha sido explorada no voy a decir creo que ser un poco tajante, de manera preponderante en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la constitución del Estado postrevolucionario, con los contemporáneos, con las pugnas, bueno, un poco con la emergencia, digamos, del régimen de partido único, etc. Pero poco en las configuraciones contemporáneas de la masculinidad. Como si nación y masculinidad, de pronto, en algún momento de la historia de México, se hubiesen desanclado unos de otros, desensamblado. Y yo creo que ese es un error, tanto analítico como histórico y también político, ¿no? Habría que preguntarse de qué manera las masculinidades contemporáneas en México, y no solo en México, creo que en América Latina, están también relacionadas, interrelacionadas y creo que configuradas por identidades nacionales y discursos de la nación, ¿no? Y vuelvo en esta contraposición que tú propones en el libro entre las performance yaqui y las performance paquetonas, ¿no? Estas oscuras, sacrificiales, quizás agresivas, etcétera, y estas otras festivas, brillantes, coloridas, sensuales, etcétera, etcétera, que además creo que se podría leer como, digo, más allá del tema de la masculinidad, como si hubiese, por una parte, la celebración durante Semana Santa, donde suceden todas estas prácticas, por una parte, una celebración no sé cuál sería la palabra, pero como una celebración inquietante de la muerte, en este caso de la muerte del Dios, y por otro, una impugnación del duelo, ¿no?
Y creo que eso va más allá del género y de las masculinidades. Es como si una comunidad resolviera una forma de hacerse cargo de afectos colectivos, de afectos sociales, pero también de su contraposición, de la ambivalencia de los afectos, que creo que es un tema altamente problemático para las personas, para nosotros, pero también para los grupos sociales, los colectivos, y creo que otras configuraciones como podrían ser comunidades, incluso quizás formaciones estatales, ¿no? Entendiendo que no hay ningún afecto que sea puro, nunca estamos completamente alegres o nunca estamos completamente tristes, y lo más posible es que unos se filtren con otros. Pero el tema es que cuando nos aproximamos, por ejemplo, al campo de lo sagrado, parece ser que esa aproximación nos exige, nos demanda posiciones claras y afectos resueltos, ¿no? Y te lo dicen muchas veces tus informantes. No, esto se pasó, esto es una falta de respeto, antes no se hacía, esto no se hacía, etcétera, etcétera, y ahora sí. Y ahí se produce una inquietud, pero también creo que se abre una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este tipo de expresiones? ¿Por qué estas rupturas, digamos, incluso en la propia transgresión? En las formas aceptadas de transgresión, ¿no? Y voy a ir terminando porque ya he hablado bastante. Y creo que lo más importante es hablar con Guillermo. Creo que también aquí hay un tema que a mí me interesa mucho porque es como mi propio desafío, pero creo que más allá de si me interesa a mí o no, creo que es un desafío los estudios de la masculinidad, pero es un desafío para los estudios de género y diría también para los estudios de sexualidad, que es investigar las relaciones complejas, que creo que tú lo has hecho desde sexo entre varones hasta ahora, entre cuerpos, deseos e identidades, ¿no? Donde, por ejemplo, la teoría queer introduce una interrogación fundamental, ¿no? Y un desplazamiento teórico, conceptual y también yo diría que analítico y político en las formas en que quizás el feminismo, los estudios de género, ciertos estudios de masculinidad habían resuelto esas relaciones, ¿no? Yo creo, digamos, no es la línea que tú sigues, pero creo que se podría seguir o se podría complementar que en la experiencia ritual y performática de la Semana Santa o del Carnaval o de otras fiestas religiosas, no solo hay, digamos, una relación entre deseos dicotómicos, como podrían ser hombres heterosexuales haciendo performance no de hombres afeminados, de hombres homosexuales, la terminología contemporánea, sino que también se abre la exploración de lindes del deseo que quizás cotidianamente solo exploramos en nuestra fantasía, ¿no? La fantasía es como un carnaval, es un carnaval permanente, no es una transgresión permanente, pero claro, no expresada, no articulada colectivamente, no institucionalizada, como si es, digamos, son los rituales de Semana Santa en Sonora, ¿no? Entonces creo que ahí me parece que hay, aquí termino, como una ruta metodológica que tú planteas, que yo leo desde los estudios de la masculinidad, quizás más vinculado también con los estudios del performance o de las performatividades, de si podemos, digamos, salir de las definiciones clásicas, por ejemplo, de masculinidad hegemónica, como una definición que resuelve todo, resuelve la fantasía, resuelve el deseo, resuelve la posición social, resuelve las identidades, las narrativas colectivas, a entrar a campos estriados de investigación, a campos, digamos, más fractales de investigación, quizás en consonancia con algunas líneas de la antropología contemporánea, digamos, en el campo del ritual, del performance, de la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos llevaría, a mi entender, a preguntarnos ¿qué se celebra cuando se celebra la masculinidad? ¿No? ¿Y qué se transgrede cuando se transgrede la masculinidad? ¿Qué sucede colectivamente, pero que también qué sucede subjetivamente con aquellos que participan, ya sea como actores directos o como espectadores de este espectáculo mutuamente creado, ¿no? Y yo creo que mutuamente vivido. Eso, gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo Núñez Noriega. Aquí está la portada del libro, una portada muy interesante, una fotografía muy llamativa de un fariseo yaqui. Y entonces, bueno, Guillermo es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora.
maestro en estudios interdisciplinarios de humanidades por la Universidad Estatal de Arizona y doctor en antropología cultural por la Universidad de Arizona. Tiene un postdoctorado en género y desarrollo por el CIESAS y desde 1997 es investigador titular del Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es autor de 7 libros de autoría propia y de numerosos artículos de investigación publicados en revistas especializadas. Es fundador de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y ha sido activista y organizador social. Te damos la palabra, Guillermo. Gracias, gracias, vaquero, gracias, Rodrigo. La verdad estoy muy agradecido con esta presentación por parte de Lina, que organiza Elina, Yesenia, Lilia, por supuesto, y muchísimas gracias a ti, José Luis, y a Rodrigo por esta presentación. La verdad que muy interesantes tus reflexiones, tus observaciones, tus rutas de análisis. Y me encantó, Rodrigo. Creo que nos dejas mucha más tarea, ¿no? Todavía porque para seguir explorando en este tema, ¿no? Diferentes aspectos teóricos, pero también históricos, ¿no? Y volviendo a la pregunta que tú hacías sobre cómo se podría insertar este libro en mi propia trayectoria de investigación, y yo siempre recuerdo a una cita de Michel Foucault, que a mí me cautivó mucho desde muy joven. Y él hablaba de la necesidad de hacer esta ontología crítica de nosotros mismos, dice él, ¿no? Tenemos que hacer esa ontología crítica de nosotros mismos. Sí, en este afán de construir las libertades o la libertad, ¿no? Cuando reflexionamos sobre libertad y sobre poder, dice, tenemos que hacer la ontología crítica de nosotros mismos. Esto es, tendríamos que dar cuenta de esas condiciones sociohistóricas que hicieron posible que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Entonces, estas formaciones discursivas, estos horizontes de positividad, como él dice, no discursivos. En este caso, a mí me ha interesado entender lo que tiene que ver con esos horizontes discursivos que hacen posible estas encarnaciones, estas formas de ser hombre, ¿no? Que de mi vida, de mi contexto, de mí mismo, del mundo en el que crecí. Y por eso es que la antropología me viene muy a bien y los estudios etnográficos y muy situados, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha interesado, ¿no? Esa ontología crítica de nosotros mismos, de estas preguntas sobre género, sobre deseo, sobre cuerpo, sobre sexualidad, o algo, que se entienden con esas palabras, pues, pero que es todo este ámbito de la vida humana, ¿no? Y sí, a mí me interesa hacerlo desde, como el propio Michel Foucault lo plantea, desde una historicidad de la formación de las masculinidades, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, y si te fijas, sexo entre varones, la región de la que trabajo, masculinidad e intimidad, es la misma región en la que trabajo el libro de Fariseos. O sea, estoy hablando de la misma región, ¿no? Y entonces sí me interesa entender estas formas de ser hombre, estas posibilidades que la sociedad, la historia ha construido para mí y para otros hombres, desde una historia, desde un proceso histórico particular, que está atravesado por esta historia étnica, que está atravesado por estas guerras entre ópatas y apaches, y donde los yaquis aparecen allí, luego, más adelante, luego que los ópatas, se construye esta población mestiza de la sierra con ópatas y españoles. Y también aparecen entonces los yaquis como esa otredad, que incluso a lo largo de la historia sonora aparece a veces como sonorense y a veces como los salvajes y como los que nos estorban para el desarrollo, ¿no? Entonces, hay esa ambigüedad, ¿no? Entonces, sí, es una historicidad sobre el deseo, sobre la masculinidad, sobre el cuerpo, sobre el género, en fin, pero que está atravesada por esa historia, o que está construida más bien desde esa historia que tiene que ver con la expansión colonial de la corona española hacia el norte de México, que tiene que ver con una historia de poblamiento muy particular, con un conflicto de guerras entre pueblos indígenas que llegan hasta el siglo XX, ¿no? Si yo le comentaba ayer precisamente al vaquero, le comentaba ayer cómo mi mamá me contaba que ella de niña, sus pesadillas eran que los yaquis atacaban. Y estoy hablando del 45, cuando ella soñaba eso, ¿no? 46.
¿no? Y que todavía en el habla cotidiana en Sonora hay referencias a los apaches para referirse, por ejemplo, a que un lugar está vacío, es que pegaron los apaches, porque todo el mundo huía y se escondía, ¿no? O si está desordenado, o si alguien aguanta mucho el dolor, dicen, soy muy apache, ¿no? Porque dicen, ¿no? Entonces, hay metáforas de género que se construyen desde las relaciones étnicas. Pero toda esta historia también tiene que ver con un proyecto muy particular, tanto colonial como durante la independencia, de construir un orden social. De construir un orden social. Y ese orden social también tenía que ver, tenía contenidos, diría yo, fundamentalmente tenía contenidos de género, de organización familiar, de formas adecuadas de reproducción, ¿no? Porque la reproducción familiar, la reproducción biológica ordenada, era como una forma de construir la reproducción ordenada de la sociedad misma, ¿no? Entonces, en otro artículo que escribí hace poco, que es sobre las leyendas de osos, va en el mismo sentido. Como también aparece el oso, la alusión al oso, al hombre que es medio oso y medio hombre, ¿no? Y que es el producto de una reproducción ilegítima, por ejemplo, y que siempre amenaza el orden social. Esto es una colección analicé una recopilación que hizo Coldovica Ibarra Valenciana en el norte de México sobre leyendas de osos. Y siempre están esas figuras, ¿no? Estos seres o mitad hombres, mitad osos, o estos osos que siempre amenazan con formas de reproducción ilegítima, que raptan mujeres, se las llevan al monte y tienen hijos que son mitad hombre, mitad osos, pero todo tiene que ver con la no reproducción ordenada de la sexualidad, la reproducción biológica, la vida familiar, el orden social, el respeto al matrimonio civil y religioso, etcétera, al comportamiento ordenado, ¿no? Es decir, los jóvenes que no respetan a su padre, que quieren deshacerse de su padre viejo, se pueden convertir en osos, ¿no? Entonces, están todas esas historias, ¿no? Entonces, finalmente el libro de Fariseos va en esa trayectoria, como bien dices, mía, de interrogarme sobre hacer esta ontología crítica de nosotros mismos, ¿no? A partir de un asunto que a mí me pareció sumamente interesante, que lo viví desde niño, lo veía desde niño, y que un momento dije, lo voy a investigar, ¿no? Para la gente que no conoce el libro trata de una tradición folclórica de Semana Santa en San Pedro de la Cueva, Sonora, que tiene a los personajes de los fariseos, que son los personajes que representan lo opuesto a Cristo, los que condenan a Cristo, representan, digamos, la transgresión de la moral misma cristiana, ¿no? En la propia historia de la religión, así se presentan a los fariseos, ¿no? Que es este grupo político religioso judío. Y entonces, yo estudié este performance de fariseos de Semana Santa como un performance que instituyeron los jesuitas, los misioneros jesuitas, que son los que llegan a esta región de México, al noroeste de México, y es una performance, es un teatro, ¿no? Dicen, vamos a hacer teatro para que la población indígena de esta región, sean yaquis, sean mayos, sean ópatas, pimas, aprendan religión, aprendan lo central de la moral que queremos crear, instituir para construir este nuevo orden social, ¿no? Con esta moral cristiana. Y entonces hacen teatro popular, que es catequesis, es enseñanza de religión, ¿no? Y entonces es un recurso didáctico, ¿no? Esto de los fariseos. Y entonces hay estos personajes, en el caso de San Pedro de la Cueva, digamos, hago una especie de arqueología de esto, atisbo, ¿no? Intento de arqueología de este performance, donde hay dos personajes fariseos. Un personaje que es hiperagresivo, violento, hipermasculino, diríamos, que se representa como los fariseos yaquis. La gente de ahí no es yaquis, sino que así le llaman a ese personaje del teatro, digamos, que representa lo salvaje, lo primitivo, se tiznan de negro con hollín, ¿no? Con manteca, el cuerpo, se ponen plumas, a veces plumas que más bien parecen de apache, ¿no? Vaquero, no tanto yaquis, esas plumas son de apache y no de yaqui, ¿no? Ahorita me encantaría que hablara ahorita el vaquero sobre esto, porque él tiene bastante conocimiento de esta tradición, pero entre los yaquis y mayos, ¿no? Y por otro lado, que representan eso, ¿no? Y por otro lado, estos otros fariseos que mencionaba Rodrigo, que yo le puse baquetones, y que a veces la gente simplemente les dice fariseos, ¿no? Y que más bien, ya sea que se usan ropa de mujer, máscaras de payaso, y que en gran medida
representan esos impulsos lúdicos, irracionales, eróticos, transgresivos, del género, ¿no? Y que también representan, digamos, lo que está mal, ¿no? Entonces, uno impulso agresivo, el otro impulsos eróticos, irracionales, lúdicos, y la enseñanza es, miren qué feo se ven, ¿no? Miren qué mal se ven, miren qué feo se ve cuando se transgrede el orden moral, ¿no? Frente a Cristo que señala el orden, el camino que hay que seguir, o frente a la Virgen, ¿no? Y su castidad y su pureza, están estos travestidos, o esta gente, o estos que se abandonan a la risa, a la borrachera, ¿no? A la payasada, al ridículo, si quieres, al juego, cuando se debería estar triste, ¿no? Entonces, es una lección de moral. Pero ciertamente, y bueno, de eso trata esta tradición de fariseos. Lo que hago yo es analizarlo, ¿no? Para la gente que no conoce el libro, le estoy dando estos elementos, ¿no? Y entonces, pero es una tradición que tiene siglos. O sea, los misioneros jesuitas, por lo menos desde el siglo XVII, suponemos que ya construyen este proceso de catequesis, de enseñanza de religión, y construyen este recurso didáctico que es el teatro de los fariseos, ¿no? El asunto es que los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII, y esta tradición en muchos lugares sigue, ya sin la vigilancia jesuita, ¿no? Incluso durante mucho tiempo estos pueblos no tuvieron sacerdotes, misioneros, no tuvieron a nadie, ¿no? Y entonces la gente se apropió. ¿Por qué la gente se apropia de lo que fue originalmente un proceso de enseñanza de moral que supuestamente tendría que ver, incluso desde estos estudios postcoloniales, podríamos pensar, oh, es la imposición de un orden colonial? Pero ¿por qué la gente se lo apropió? ¿Por qué la gente lo sigue realizando? ¿Y por qué incluso ahora es la iglesia la que se opone a que lo hagan a veces, ¿no? A veces la iglesia es la que no le gusta que lo hagan, ¿no? Bueno, porque como señalas, Rodrigo, porque esto es mucho más complejo, más ambiguo, más contradictorio de lo que parece. Y en la representación de lo que está mal, en el hecho mismo de representar lo que está mal, no solamente hay catequesis, hay catarsis. Y eso es lo paradójico del asunto. No solamente tenemos catequesis, tenemos catarsis, ¿no? Es decir, tiene que haber personajes que representen lo que está mal, pero al representar lo que está mal, te pones en contacto con emociones, con impulsos que han sido llamados a controlar, a contener o a reprimir. Y además los exhibes. Y al exhibirlos, haces que el otro se pueda identificar con ellos. Es un proceso bastante humanizante en el fondo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo, como bien dices, ¿no? Es contradictorio. Y que además, además de esta perspectiva macro que podemos tener, o incluso estructural, está la perspectiva de la propia biografía de los sujetos que salen de fariseos y lo que representa en su vida, que es, curiosamente, en su vida aparece como la posibilidad de superar esas represiones adquiridas en la infancia o en la niñez, ¿no? Pegados a la mamá, que es la que normalmente enseña religión y controla y educa. Y llega el momento en que los papás los ven tan así, tan apagados a los chamacos, que le dicen, oye, ¿por qué no sales de fariseo, no? O sea, a ver si te vas flexibilizando, entendiendo que esto de la moral está muy bien, está allí, es importante el orden social, pero relájate, ¿no? Es decir, hay que aprender a jugar con eso. ¿Qué es lo que mismo Freud señalaba con respecto a la salud mental? Es decir, la salud se construye en la medida en que eres capaz de negociar, ¿no? Entre super yo y el ello, ¿no? En la medida que eres capaz de construir un yo que negocia y que es capaz de transgredir, ¿no? Entonces, y bueno, a mí me parece que es un performance sumamente revelador, sumamente atractivo, que sí, que más bien muestra la complejidad de la forma en que el orden social no solamente se enfinca en un orden moral, en un orden de género, en propuestas de ser hombre y de ser mujer, sino en una economía del deseo, en una economía de la expresión, del habla, en una economía de las emociones, ¿no? Entonces, ese es el orden moral, ¿no? Yo ya he hablado en hombres sonorenses, ya he hablado de esto en masculinidad e intimidad, y es la misma región, de los fariseos, es la misma región. Entonces, esta economía del habla, estos hombres poco expresivos, en control como de sus emociones, ¿no? Pero que son capaces de ser un poquito baquetón, ¿no? Parte de aprender a ser hombre, es ser capaz un poquito de la baquetonada, es decir, es parte de una ideal popular, digamos, de la hombría, que va más allá de ese control de las madres o de las iglesias, ¿no? Y que finalmente son esos intersticios
en los que se construye la vida, ¿no? En los que con los que se va construyendo también la vida, y una vida incluso vivible, placentera, etcétera, ¿no? Y claro, yo creo que por eso es que la iglesia a veces se puede oponer, o hay personas que se oponen a que se realice este teatro popular, ¿no? Los fariseos, porque exhiben algo que el orden moral llama de manera cotidiana a controlar, a contener, a someter, a ocultar, ¿no? Entonces, pero es un momento en el año en que esto sucede, ¿no? Y entonces, es bien paradójico el performance, ¿no? Fariseo. Dan lecciones de moral y al mismo tiempo se dan lecciones de lo paradójico que es esa moral. Es decir, que hasta para el más beato y hasta el más devoto, no deja de ser esto una carga muy grande, seguir ese orden moral, ¿no? Y tiene un costo personal. Y entonces por eso nos deschongamos esos días y exploramos eso que a pesar de todo permanece, está allí, sigue existiendo, le damos nombre, le damos cuerpo, le damos gesto, ¿no? Le damos, ¿no? Jugamos con eso, ¿no? Y ese es parte como ese estira y afloje, esas tensiones. A mí me interesaba hacer una etnografía de ese tipo, ir más allá como un poco de lo que se ha hecho en la antropología sobre rituales, que es como nomás la descripción y que aparece como que todo está como congelado en el tiempo y todo es así inmaculado, ¿no? Y ver más bien cómo se viven estos rituales y cómo sintetizan, como dices, Rodrigo, sintetizan una historia social, una historia que pasa por procesos de colonialismo, de una historia colonial, proyectos de identidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y que incluso ahorita mismo están en tensión y están transformándose, ¿no? Porque los propios fariseos, ya hay cosas que se han ido perdiendo de esta tradición, por ejemplo, en la quema del Judas, por ahí como que se está perdiendo, el arrepentimiento se perdió, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde el arrepentimiento, no? Porque la sociedad misma va, digamos, incorporando el placer como un fin válido en la vida, entonces como que tampoco te azotes tanto de que se represente el placer, ¿no? Entonces, digamos que es un pequeño laboratorio en el que se pueden también estudiar los procesos de cambio cultural, ¿no? Yo, la verdad, podría seguir hablando de eso porque me encanta y porque me estimuló mucho lo que comentó Rodrigo, pero yo quisiera que hablara José Luis Moctezuma, porque aunque sea 5 o 10 minutos lo que puedas, porque tú tienes mucha experiencia y me gustaría saber qué te provocó el libro. El audio. Antes que nada, primero saber, y lo preguntan, ¿en dónde se puede conseguir el libro? Eso es muy importante. Claro, bueno, es muy importante. Ahorita lo vende la Universidad de Arizona, ciertamente, también la Universidad de Sonora y el CIAD. Con esto de la pandemia, pues está el asunto medio complicado, pero me pueden escribir a mi correo, que es gnunes@ciad.mx, y lo que yo hago es mandárselos por paquetería y me depositan. Eso es lo que hacemos, ¿no? El precio del libro son 250 pesos y se agrega lo de la paquetería, que suelen ser 30, 40 pesos. Bien. Depende de dónde vaya el destino. Bueno, aquí hay otras preguntas del público. ¿Hay conciencia entre los hombres del significado de los fariseos? Bueno, muy, muy interesante. Yo diría que, o sea, conciencia, hay gente que me dice, hay fariseos que me han dicho, por ejemplo, el de la portada, ¿no? El que me dice Ramón, me dice, híjole, yo no me imagino no saliendo de fariseo. Sé que algún día no voy a poder salir, me dice, pero significa tanto en mi vida. Mis hijos me dicen, papá, ¿cómo tienes que ir? Yo sé que es importante para ti, en fin, ¿no? Cuando se visten de mujer, dice, ahí están mis hijos, mi esposa me está ayudando a vestirme, ¿no? Todo uno participa, ¿no? En esto, ¿no? Otro fariseo que me dice, muy orgulloso, me saca fotos porque quiere que las ponga en el libro, me dice, yo era la más bonita del pueblo cuando me vestía así, me dice, ¿no? Y mis hijos me dicen, papá, qué buena estás, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, es bien interesante todo lo que genera, ¿no? A nivel personal, familiar. En algunos casos, la familia no sabe, incluso no puede identificar, cuando andan las fariseos en la calle, no sabe quién es, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente del pueblo no sabe quién es, por la forma en que se tiran o por las máscaras que se ponen, ¿verdad? Hay algo que es importante al momento, pero en los fariseos que ya tienen más tiempo, es algo ya más abierto que se vive incluso con la familia, ¿no? Algunos dicen, sabemos que es una tradición muy vieja,
por eso queremos seguirla haciendo. Sabemos que depende de nosotros, no de la iglesia ni del gobierno. Nadie nos las enseña más que nosotros mismos. Es algo que es muy importante para nosotros. Y es algo que no logran explicar. No sabemos exactamente qué significa. De hecho, uno de ellos me dijo, no logro entender por qué yaquis, me dice uno de ellos. No sé por qué yaquis, me dice. Porque nosotros somos como descendientes de ópatas, ¿no? Y españoles, sí tienen conciencia de eso. Pero ¿por qué yaquis? Si los yaquis no vivían allá en Israel, me dice, ¿por qué yaquis? Jesucristo, ¿qué tiene que ver, no? Me dice uno de ellos. Bueno, yo le explico de qué se trata, ¿no? Pero entonces, ahora con esto del libro, con esto de que les entrevisto y me preguntan y les mando los libros y ha generado cierta sensación en el pueblo, el libro, y a ellos les encanta verse en las fotografías. Entonces me preguntan más y muchos han leído ya el libro y demás. Como que, es que esto sí es más antiguo. Con razón, hay fariseos yaquis y allá entre el pueblo yaqui, en el pueblo mayo, pero no son como nosotros y son muy diferentes. Entonces, lo entienden que es parte de una tradición más amplia y ahora con esto de la información que he dado sobre los jesuitas y cómo los jesuitas construyen esto, pues más aún. Y luego hace poco les mandé unas fotografías de unos personajes que se parecen mucho a los fariseos de acá de Sonora y que son de un pueblo de España, ¿no? De Asturias, de hecho, y bueno, de Castilla y León. Entonces, acá, ¿no? Pues ahí está la historia, ¿no? La cultura popular española en la época de los misioneros fue utilizada por los misioneros para enseñar, para catequizar, ¿no? Entonces, es un proceso de descubrimiento también en la localidad. Pero sí le ha dado mucha legitimidad a ellos. Están bien contentos porque sienten, sí, es que sabemos que esto es valioso, pero a veces la gente dice que no, que ya no salgamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Nos quedan 5 minutos nada más y hay otras preguntas, nada más las comentaré, no creo que nos vaya a dar tiempo. Una dice, ¿el cambio cultural llevará a desaparecer el travestismo ritual o lo fortalecerá tomando nuevas plasticidades? Y la otra pregunta, ¿esta experiencia performativa sensibiliza sobre la diversidad sexual contemporánea? Y la última, ¿hay grupos gays y trans que quieren sacar su propia performatividad farisea? Aquí no, pero pues tú, José Luis, tienes mucho más que decir al respecto, porque sí ha pasado entre el pueblo mayo, este asunto de grupos travestis o gays que quieren incorporarse a la tradición mayo, y ha habido jaloneos entre la autoridad tradicional. Aquí no es un pueblo indígena en el que yo trabajé, aunque se reconocen, no reconocemos, porque yo también soy de ahí, mis antepasados, como parte de ese mestizaje ópata, ¿no? Y español. Y entonces, no, aquí no ha habido eso, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, yo siempre les he dicho, los pueblos de la Sierra de Sonora están súper conectados al mundo desde siempre y están al día sobre el tema de los derechos y la no discriminación y la homofobia. Esas cosas se debaten también allí, ¿no? Y de hecho, los fariseos yaquis empezaron a ser representados también, la maldad, digamos, la agresividad de los fariseos yaquis empezó a hacerse representada como homofobia también, o como los narcos, ¿no? Cuando empiezan los yaquis a decir marica tú, ¿no? O sea, el decir marica es agresivo y eso está mal. Eso es parte como del mundo de la agresividad. O sea, qué interesante cómo el personaje y la representación del mal y de la agresividad se va transformando también a lo largo del tiempo, de acuerdo a los nuevos personajes, ¿no? Pero creo que no da para mucho esto. Yo creo que el travestismo ritual, no sé si algún día se va a acabar, no sabré decirlo. Por lo pronto está muy vivo, muy vigente, muy potente, ¿no? Todavía. La gente juega con eso, aprende a jugar con eso, se divierte, se explora a sí mismo, ¿no? Hay gente que dice, yo espero todo el año para travestirme, o sea, realmente espera todo el año. Y te lo dicen hombres casados con chamacos y, ¿no? Que pasan con todas las pruebas de masculinidad, las pasarían, ¿no? Todas. Entonces, es parte de lo que se ha incorporado, de esas posibilidades expresivas, de ese relajamiento que hay, ¿no? Y yo creo que está ahí. Pero yo creo que hay muchas cosas que nos enseñan este ritual de fariseos y que hay que seguir explorando, ¿no? No sé. Bueno, es que me quedan 2 minutos. Lo único que me queda es dar las gracias y nada más decir un detalle. Entre los Guarijó en Chihuahua, son las mujeres mestizas las que se visten de hombres el Viernes Santo. O sea, a diferencia de los yaquis, de los mayos, de los ópatas, bueno, los de origen ópata, que son los hombres que se visten de mujer, es al contrario en la región Guarijó.
en donde son las mujeres, y no guarijos, sino mestizas, las que se visten de hombre. Y con eso termino porque ya se nos fue el tiempo. Agradecemos a todos su presencia, el excelente trabajo de Guillermo, todos estos comentarios de Rodrigo, y nada más le damos las gracias a Lilia, a Yesenia por la invitación, y con eso concluimos. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.